Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Es un gran privilegio porque desde la República Dominicana para el mundo, Multimedios Su Mundo y Matutinos Su Mundo, con la mejor transmisión para ustedes, que son los mejores. José Tomás, vamos, fíjate, ahí ya está colocada nuestra periodista estelar, Aurelina Rosario, quien nos trae las noticias más relevantes del día. Buenos días, Aurelina, cuéntanos. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Aquí les traigo algunas de las noticias más destacadas hasta esta hora del martes. Les cuento que el presidente Luis Abinader aseguró que en su gobierno no se ha comprado ni siquiera medio galón de petróleo a Venezuela. El mandatario se refirió al tema luego de que el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que el gobierno dominicano le adeuda al país bolivariano $350 millones por compra de petróleo. Solange Santana nos tiene los detalles. El presidente Abinader se refirió al tema al ser cuestionado por periodistas durante la semanal con la prensa, donde no quiso emitir ningún comentario sobre los insultos de Cabello a su persona. Nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente de la República. Y lo otro, no comentarios. Mientras que el presidente de Refidonza, Leonardo Aguilera, indicó la última fecha en que el gobierno dominicano compró petróleo a Venezuela. Sin embargo, no aclaró si existía alguna deuda pendiente de gestiones pasadas. La última importación de crudo, de petróleo, se hizo el 12 de diciembre del 2015. Es decir, nosotros llegamos al gobierno en el 20. Y la última importación que se hizo, que fue de productos blancos, que fue de diésel y de jet, fue el 20 de febrero del 2017. De manera que República Dominicana, la última vez que importó, y no fue petróleo, sino productos blancos, fue 3 años antes de nosotros asumir la presidencia de la República. En otro orden, con relación al proyecto de reforma constitucional, Abinader indicó que la comisión bicameral continúa las discusiones. Y yo lo veo bien, todo va positivo y va caminando según lo que nosotros esperamos. Y hay en algunas partes hay algún aporte importante de los congresistas que se está haciendo. Anunció que la próxima semana se informará sobre los detalles de la reforma fiscal. Solange Santana, Noticias Su Mundo. Y cambiando de tema, legisladores oficialistas consideran que tanto la eliminación como la fusión de instituciones públicas que plantea el gobierno es parte de los sacrificios de la reforma fiscal, mientras que legisladores de la oposición la ven positiva si contribuye a reducir el gasto público. Esmirna Mateo nos amplía. Con la eliminación de instituciones, el gobierno busca reducir el gasto público, tema que es parte del debate económico en el país y una recomendación de organismos internacionales. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, refiere que la acción forma parte de los sacrificios a los que se tiene que acoger el Estado frente a la reforma tributaria. El presidente ha dicho también lo que es la mejora en el gasto público para que esa reforma fiscal de la que estamos hablando pues tenga el mayor nivel de eficiencia posible. Es decir, estamos hablando de reforma integral y por eso la decisión del Ejecutivo de que haya mejor calidad en el gasto. Congresistas consideran correcto que se actúe contra la duplicidad de funciones para eficientizar la administración pública. Hay muchas instituciones que están duplicadas, que en varias instituciones se hacen cosas similares y entendemos que es correcto y vemos tendencia ya en el mundo de unificar las instituciones que no funcionan y concentrar las fuerzas en un solo sentido. De su lado, diputados de la Fuerza del Pueblo se inscriben en la propuesta si se reduce el gasto público y no se afecta los empleos de los servidores públicos de estas entidades gubernamentales. Si va a bajar el gasto del gobierno central, pues nosotros creemos que puede ser factible. Ahora bien, eso hay que ver también personas con derechos adquiridos en las instituciones que no sean tratados como se trataron los empleados del Seguro Social, que todos fueron abandonados a su suerte, y hoy hay personas con 15 y 20 años que tenían un pasivo laboral ganado y hoy se encuentran en la calle. Este mismo presidente, cuando inició su gestión anterior, anunció la unificación de instituciones que duplicaban funciones y
4 años después eso no ha pasado. Eso es lo primero, esperar entre el anuncio y la ejecución. La reducción y eficientización del gasto público es la base de la reforma fiscal integral que el gobierno del presidente Abinader y forma parte del pliego de reformas que se someterán al Congreso y al escrutinio de la sociedad dominicana. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otra noticia, el director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, reiteró el llamado a los ciudadanos que están siendo afectados por estafa de la Agencia Turística de Vacaciones NRD a que acudan a la institución a poner la denuncia. Veamos el siguiente reporte. Eddie Alcántara afirmó este lunes que la institución ha recibido más de 100 denuncias en contra de la empresa de vacaciones NRD por incumplimiento de compromisos asumidos con sus clientes que en su mayoría compraron viajes turísticos para diferentes países, principalmente Perú y Colombia. Ya Proconsumidor está convocando a todos los afectados, ya se fijó vista conciliatoria. Recibimos cerca de 600 reclamaciones en menos de 24 horas. Ya nosotros estamos dando los pasos pertinentes, los procedimientos los estamos agotando, preservando el debido proceso y el derecho de las personas que son los responsables de esta afectación a los consumidores. El funcionario hizo un llamado a los dueños de la compañía a que ofrezcan una respuesta a los denunciantes para que de manera satisfactoria puedan llegar a una conciliación a la mayor brevedad. Ya creo que hemos convocado a más de 100 para vistas conciliatorias con el objetivo de ver si la parte que afectó pues puede resarcir ese derecho. En caso de no hacerlo, de no acudir, Proconsumidor entonces se reserva las atribuciones de tomar una decisión mediante resolución que garantice los derechos de los consumidores. El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor habló durante una misa por el 16 aniversario de esta institución. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y con esta información nos vamos al otro extremo del estudio. Allá están mis compañeros con sus comentarios. Buenos días. Gracias nuestra Aurelina Rosario por las noticias más relevantes del día. Y José Tomás, hay una gran noticia de mucha relevancia que es el tono en la deuda que nos acusa Venezuela. ¿Te refieres a las declaraciones emitidas por el ministro de Justicia y Paz de Venezuela, el célebre Diosdado Cabello, quien en tono, yo pienso, chantajista y tremendista, como es su estilo, el estilo de él y de su jefe político Nicolás Maduro, dijo que la República Dominicana no podía hablar del tema de Venezuela porque antes debíamos pagarles a los venezolanos una deuda de $350 millones por la adquisición de petróleo. Algo que no es así. No debemos esa cifra, lo aclaró el presidente de la República, Luis Abinader, ayer en el encuentro con la prensa de los lunes, denominado La Semanal, pero además lo han aclarado economistas y otros analistas de los temas de la deuda pública en la República Dominicana y también de esa relación que tenemos con los venezolanos por la adquisición de petróleo. Lo cierto es que esta ríspida reacción de Diosdado Cabello viene a propósito de varios acontecimientos que han venido como en cadena. El primero, que generó urticaria en la hipersensible dermis del gobierno dictatorial de Venezuela, que encabeza Nicolás Maduro y del que forma parte importante Diosdado Cabello, que es una de las figuras más parecidas a Maduro por su actitud recalcitrante, retrógrada, antidemocrática, represiva, persecutoria. Quiso chantajear a la República Dominicana diciendo que antes de hablar de Venezuela debíamos pagar esta deuda. Todo esto viene porque en la República Dominicana fue incautado un avión Dassault 900EX
propiedad del presidente Nicolás Maduro o de personas vinculadas a él, que a lo mejor les sirven como testaferros, pero el hecho es que el avión no estaba registrado a nombre del Estado venezolano ni tampoco de Nicolás Maduro, pero una investigación realizada por Estados Unidos, por el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, de Seguridad Nacional, que estaban siguiendo las pistas de este avión, determinaron que es el avión propiedad de Nicolás Maduro y fue incautado en territorio dominicano precisamente porque, según los Estados Unidos, en su compra habían violentado las sanciones a las que ha sido sometido el gobierno de Venezuela. A raíz de eso también las autoridades dominicanas están vigilando otro avión parecido al incautado que también está estacionado en un hangar del Aeropuerto Internacional El Higüero Dr. Joaquín Balaguer, en el mismo aeropuerto donde fue incautado el primer avión, solo que este segundo avión tiene menos capacidad porque solamente puede transportar a 10 personas, pero es un avión mucho más moderno, es un avión que puede volar a una altura por encima de la que lo hacen los vuelos comerciales. Esto le permite llegar a una distancia mucho más lejana en poco tiempo, también correr, también volar a una velocidad mucho más alta. El primer avión tiene un precio en el mercado entre 13.500 millones de dólares y el segundo, que está bajo vigilancia de las autoridades dominicanas, tiene un precio entre los 8 y 11 millones de dólares. Pero también ha habido una información no confirmada de que las autoridades dominicanas también estarían vigilando, tendrían bajo vigilancia una lujosa villa que posiblemente sería propiedad de Nicolás Maduro o de su gente. Lo que uno cuestiona es que un país como Venezuela, que está viviendo la peor crisis económica, social de todos sus años, de toda la historia, una crisis que comenzó como una inestabilidad política de la que no ha podido salir Venezuela después del fallecimiento de Hugo Chávez Frías, el expresidente de Venezuela. Sucedió Nicolás Maduro, y ustedes saben la debacle en la que ha caído Venezuela. Se ha convertido en un régimen totalmente dictatorial, en un régimen que no acepta las reglas de la democracia, que amañó las elecciones celebradas el 28 de julio último. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro de un proceso electoral del que el Consejo Nacional Electoral no presentó la relación total de votos válidos emitidos, no dijo cuántas personas participaron en las elecciones, no dijo cuántos votos ganó Nicolás Maduro, y todo eso violentando la propia ley electoral de Venezuela, que dice que el Consejo Nacional Electoral debe presentar una relación de los votos válidos emitidos, del total de votantes participantes en el proceso y cuánto ganó el candidato triunfador al que el Consejo Nacional Electoral le atribuye el triunfo, que fue a Nicolás Maduro. Pero tampoco han podido presentar, ni siquiera después de todo lo que pasó el proceso, las actas originales emitidas por los equipos electrónicos que registraron el proceso de votación y de escrutinio. O sea que ni siquiera eso han podido hacer. Entonces ha sido Nicolás Maduro dado ganador como vencedor de un proceso electoral totalmente viciado, que de acuerdo a lo que plantea la comunidad internacional no cumplió ni siquiera mínimamente con los principios que debe cumplir un proceso electoral, ni de integridad, ni de transparencia, ni de buena organización, ni de respeto a la voluntad popular, y en unas elecciones que como hemos visto, probablemente o realmente ganó el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, que por la persecución iniciada por el gobierno de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que son las figuras cimeras de ese gobierno anarquista, totalitario, cercenador de libertades, que no acepta las reglas del juego democrático y se han impuesto en Venezuela, entonces
han enfilado los cañones en contra de la República Dominicana, que en voz de nuestro presidente Luis Abinader reclamó la presentación de las actas originales emitidas por los equipos electrónicos en los centros de votación, reclamó que prevaleciera el orden democrático en Venezuela y que hubiera un proceso electoral transparente, que es lo mismo que han reclamado los organismos internacionales como la OEA, como la ONU, como el Centro Carter que estuvo observando ese proceso electoral. Lo que ha reclamado a toda la comunidad internacional que cree en el juego democrático y que cree que los procesos electorales deben ser realizados con el mayor nivel de transparencia, de integridad, de confiabilidad, sin que haya la sombra del sabotaje, de la violación al sagrado derecho que tienen los ciudadanos de decidir a quienes quieren como autoridades, a quienes quieren que le gobiernen. Entonces, porque están guapitos con la República Dominicana, nos han considerado como vasallos del imperialismo, como gente que se ha arrodillado al poder de los Estados Unidos. No, nosotros lo que hemos hecho es actuar con base a lo que establece un acuerdo de colaboración internacional en materia de justicia que tenemos con los Estados Unidos, y por eso fue que la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público de la República Dominicana colaboró con el Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en esa investigación que llevaba, siguiéndole la ruta a ese avión que es propiedad de Nicolás Maduro para que pudiera ser incautado por orden y decisión de un tribunal de los Estados Unidos, que fuera incautado en la República Dominicana. Eso le ha dolido profundamente al gobierno de Nicolás Maduro, y por eso Diosdado Cabello se destapó con esa advertencia de que Estados Unidos no puede, que República Dominicana no puede hablar de Venezuela si antes se le paga los 350 millones de dólares que le debe por compra de petróleo. Luis Abinader respondió ayer en la semanal y le dije, mire, en mi gobierno no le hemos comprado ni un galón de petróleo y ni pensamos hacerlo. Y ayer también Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, dijo que no son 350 millones de dólares que le debemos, que son más o menos unos 245 más o menos y 15 o algo más de millones de dólares por otro lado, pero que es una deuda vieja que viene desde el 2015, que no hemos podido abonar a esa deuda. Perfecto, nosotros tenemos otras urgencias. Y yo pienso que de nada haríamos con abonar a esa deuda, porque no vendría a beneficiar la precaria situación económica y social que viven los venezolanos. A lo mejor lo que haría Nicolás Maduro es que si nosotros le avanzamos 20 millones de dólares a esa deuda, él los utilizaría para comprarse un avión y tener un tercero y llevar una vida de rey como un jeque árabe en un momento en que Venezuela está inmersa en la peor crisis económica, social y política de toda su historia. Entonces usted no tiene calidad moral para venir a chantajearnos y tratar de meternos miedos a los dominicanos, porque aquí, señor Diosdado Cabello, el miedo que existía terminó el 30 de mayo de 1961, cuando mataron al dictador Rafael Leónidas Trujillo, que por 31 años gobernó a la República Dominicana con manos férreas e implantó la más tremenda dictadura que país latinoamericano haya podido conocer. Ese día terminó el miedo que quedaba en la República Dominicana, y no es usted, señor Diosdado Cabello, que nos va a meter miedo a los dominicanos. Aquí hay demasiado templanza. Así es. Mira que en el periódico La Nación, en un artículo de Raúl Arboleda en la AFP, describen al susodicho Diosdado. Un tipo... Aclara que eso es la agencia francesa de prensa, sí, para sí, que sí. no crean que es una AFP de fondo de pensiones. Sí, la francesa. Mira, lo describen como un tipo de alta peligrosidad, pero él mismo en sus redes se hace llamar venezolano, bolivariano, revolucionario y chavista radical. El tipo... que es ministro de Interior, Justicia y Paz, que es como se le llama en Venezuela, es una figura
de radicalismo, pero sí se cree que él es el poder detrás del trono. Lo que dicen los franceses, le pouvoir derrière le trône. Es el tipo, el que tiene al muñeco delante, porque Maduro obviamente que tiene falencias que son evidentes y que en muchos contextos y cada vez que aparece en los medios hace el papel de ridículo por las barbaridades que dice, ¿no? El hombre barrabasadas, parece ser que tiene serios problemas intelectuales y este hombre, Diosdado, es el poder detrás del trono. Incluso se ha rumorado que en algún momento cuando él, frente al conflicto actual de las elecciones que ganó la oposición, se vieron un poco asustados, incluso dicen que Maduro mandó su familia fuera del país para ir preparando, digamos, allanándole el camino hacia un exilio que inminentemente le espera. Eso es lo mejor que le pudiera pasar. Dicen que Maduro también quería irse y parece que es el señor Diosdado que lo jala y le dice que cuidado si se va. O sea, que al final tenemos aquí a un chavista radical que será la continuidad de ese régimen que en estos momentos tiene en ascuas a un país de gente trabajadora, un país que Dios lo bendijo con muchos petróleos, tierras fértiles y un país muy educado. O sea, los niveles educativos de los venezolanos a nivel profesional son muy altos, tienen un gran estándar de educación. Sin embargo, el llegar este país a meterlo en una dictadura en estos últimos tiempos es una gran contradicción con el ritmo por donde va el mundo, ¿no? Cada día más una economía global, la apertura a los mercados y tener frente al gobierno una figura del nivel de Maduro y hacer una réplica ya obsoleta. Son anacrónicos. Estos regímenes no son duraderos ya en el tiempo. Cuba se ha sostenido como lo ha hecho, por como decía yo ayer, hay una ideología que ha mantenido a ese pueblo así, pero se han ido emigrando los cubanos por doquiera y ya ustedes han visto que en la propia Cuba han existido muchas manifestaciones internas que ya no soportan más ese régimen. Es que es insostenible este régimen con tantas contradicciones que dan pena, porque la opulencia en la que expresan la forma como viven estos jeques, que bien lo definiste, jeques del comunismo, de un socialismo, como llaman ellos, de que del siglo XXI, caramba, pero ustedes no tienen nada que envidiarle a los grandes capitalistas. Yo creo que los capitalistas del mundo son más sencillos que ellos, porque fíjate lo que hizo AMLO en México. Desde que llegó al poder lo que comenzó fue a eliminar y a vender los aviones, avión presidencial, los ministros mexicanos que tenían aviones para moverse, pues AMLO lo puso a disposición de ventas. Mientras tanto, estos que dicen defender a los pobres se dan la gran vida en opulencia, en opíparos banquetes, a nombre y con los sudores de un pueblo que no merece tener a la cabeza gente de esa calaña, que ellos, para mí, que traicionaron el pensamiento chavista. Chávez quiso ser otra cosa y demostró mucha solidaridad internacional, mostró esa gran apertura. Yo recuerdo cuando Chávez, cómo habían países que viajaban cada mes, gente a ser operadas, gente tratada bajo los costos de Venezuela. Sin embargo, esta gente asalta el poder por una coyuntura en la que el líder muere por enfermedad de cáncer y ahora ellos se creen que Venezuela es de ellos, sin importarle las relaciones internacionales que a la larga, cuando un país pierde el apoyo, incluso de sus posibles aliados, que ya lo han estado criticando, no le queda más oportunidad a ese régimen decadente que va en picada descendente, definitivamente, porque hoy por hoy las sociedades
a nivel mundial, ya este tipo de gobierno no es aceptable y ellos tienen que entenderlo. De ahí que yo creo que el tiempo ya está contado para el madurismo y el diodadismo, habría que decir también, porque este hombre es el poder detrás del trono, porque el tipo es más pensante, pero están desesperados y están tirando patadas de ahogados, porque en su momento, señores, ese pueblo no va a resistir más a una cáfila política que está vinculada y la vinculan a lo peor, ¿no? Desde Venezuela se está trabajando con todo, el narco está por doquier, lavado de activos, hay muchas acusaciones y creo que esa deuda que ellos indilgan que tiene la República Dominicana está también dentro del contexto de las restricciones internacionales que se le ha puesto a Venezuela para forzarlos a que permitan que la democracia se exprese, que ese pueblo no merece gente de esa calaña. Y yo creo que la solidaridad internacional tendrá que seguirse manifestando a favor de los venezolanos y las venezolanas y rechazar de entrada y de salida a esa cáfila que está dirigiendo José Tomás a la República de Venezuela, llevándola a una dictadura sin precedentes. Ahorita lo que le queda a ellos es o ceden el poder o van a tener que seguir reprimiendo a la población. Y llega un momento que tanto da la gota en la piedra hasta que le hace un hoyo. Y yo no creo que haya posibilidad de que Venezuela se pueda salir de ese hoyo con esta gente a la cabeza en su gobierno. Tú sabes que un detalle que quería agregar a tu comentario y que no lo dije cuando estuve hablando sobre este tema, sobre esta controversia, es que las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela, que ha vinculado a parte de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a actividades vinculadas al narcotráfico y a otras actividades ilícitas, es que, por ejemplo, ningún gobierno puede hacer transacciones financieras y económicas con Venezuela, puede realizarle pagos precisamente hasta que estén vigentes estas sanciones impuestas por el gobierno norteamericano a Venezuela, precisamente porque vincula al gobierno de Nicolás Maduro a actividades asociadas al narcotráfico y a otras actividades ilícitas. Entonces, aunque quisiera el gobierno de la República Dominicana hacer algún abono, algún avance a esa deuda que mantiene con Venezuela, que no es de 350 millones de dólares como ha reclamado Diosdado Cabello, sino que es mucho menos, entonces el gobierno dominicano debe esperar que sean levantadas esas sanciones económicas y financieras que ha impuesto Estados Unidos contra Venezuela para entonces comenzar a pagar. Pero nosotros no tenemos ningún problema con pagar esa deuda. Tenemos una economía que ha crecido en un promedio de 5% durante las últimas 6 décadas. Bien lo repitió el presidente Luis Abinader en las conferencias en las que participó en Nueva York y Washington la semana pasada, y entonces nosotros tenemos una economía grande, una economía que ha llegado a un Producto Interno Bruto de 130 mil millones de dólares, como también lo dijo el presidente nuestro en esos escenarios. Tenemos dinero para pagarle a Venezuela, pero precisamente ahí podría estar otro truco, otro gancho de Diosdado Cabello. Provoco a la República Dominicana, les encaro que nos deben 350 millones de dólares desde hace muchos años, tan lejos como en el 2015, ¿verdad? Y entonces a lo mejor ellos se olvidan de que por las sanciones que nos ha impuesto Estados Unidos no nos pueden pagar, y a lo mejor en un arranque de pique de Luis Abinader pues nos pagan. Pues no va a ser así, señor Diosdado. Espere que Estados Unidos les levante a ustedes estas sanciones económicas, que yo dudo que lo haga hasta que esté en el poder ese gobierno de Nicolás Maduro, del que usted es parte, que es un gobierno ilegítimo, que es un gobierno temerario, que es un gobierno antidemocrático, que es un gobierno que no defiende al pueblo venezolano y que la mayoría del pueblo venezolano quiere echarlo del poder porque se hastió de ustedes. Así es, y mira, José Tomás, el presidente de la República, Luis Abinader,
le respondió de manera contundente, pero creo que en lo adelante estos no merecen que se les responda, porque de ahí, de esa boca de ese régimen, lo que salen son exiguos balbuceos y no se merecen ni siquiera que se les responda. Pero nada, amigas y amigos, tiempo para una pausa y le pedimos permiso porque ustedes, que son los mejores, continuarán en breve con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo. En breve estamos aquí. Seguimos en Matutino Su Mundo este martes, día 10 de septiembre del año 2024. Marino, tenemos a nuestro director internacional, don Willy Gómez, para que nos hable de este primer debate que enfrentará a Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, candidata presidencial del Partido Demócrata, con el expresidente, el republicano Donald Trump, que también es candidato presidencial para las elecciones del 5 de noviembre de este año. Buenos días, Willy, ¿cómo te sientes? Buenos días, chicos, muy bien. Feliz martes temprano en la mañana desde Miami. Buenos días. Dice José Tomás para que le hable de Kamala, así en principio, pero después vio que de Trump que hay que hablar también. No, hablar del debate, ¿verdad, Willy? Willy, qué bueno, Vale, Willy, sí, que ya. tenemos a nuestro director internacional, el analista político. Willy, llama la atención mucho, óyeme, cuánta inclina. Yo nunca había visto en Estados Unidos un proceso de elecciones y de campaña donde tantos medios comprometidos con sectores de mucho poder económico haciendo una campaña bastante sucia contra Donald Trump y la justicia también, pero aún así vemos que dicen ellos que hay un empate técnico. ¿Cómo tú ves el contexto del debate hoy y que es en Filadelfia, el lugar histórico donde surgieron, digamos, la gran constitución de Estados Yo Unidos? creo que lo primero es lo que tú decías. Yo creo que los medios en realidad han hecho un papel nefasto para el país en cuanto a una cobertura mediática parcial, balanceada, responsable. Yo creo que su parcialización política ha sido bastante, no solamente cuestionada, sino aquí por parte de los votantes, sino también por nosotros, los colegas profesionales que estamos en esta industria. Yo creo que el hecho de la desinformación que se ha venido propagando ha sido horrible. Yo creo que la falta de pensamiento crítico a las políticas de ambos candidatos, no solamente de uno, sino de ambos, pero obviamente mayormente se ha cuestionado más lo que ha hecho él y dicho el expresidente que lo que ha hecho y ha dicho la actual vicepresidenta en esta contienda. Entonces yo creo que ha sido nefasto la participación de los medios de su politización, pero sí el debate de hoy, que se espera esta noche, sea la primera vez, y no creo que hayan acordado hacer otro debate porque la vicepresidenta actual no quiere debatir más que una vez. Usualmente se hacen 3 debates preelectorales, ella solamente quiere hacer uno. Obviamente ha tenido muchos problemas en términos de cómo se ha pronunciado en su política de Estado en comparación a lo que había dicho meses anteriores, años anteriores, a lo que hoy promueve. Hoy salió publicado de que su plataforma de Internet, en la cual ayer se pusieron varias políticas de Estado que ella promueve, fueron simple y llanamente un copy-paste de lo que ha venido haciendo la administración Biden en los últimos 4 años. Entonces no se puede esperar nada diferente a lo que su gobierno actual ha venido haciendo en comparación a lo que ella había vendido, inclusive en la campaña. Hoy se demuestra que los puntos que puso en su portal de Internet como campaña es un copy and paste de lo que viene haciendo la administración Biden. Entonces yo creo que esta noche ella va a tener que defender su récord político, el cual ha sido muy pobre, como todos entendemos, en comparación a 4 años de un expresidente que ha tenido un récord que está ahí, que le puede gustar o no la manera de cómo habla, de cómo ponía tuit o lo que sea, pero los resultados de política de Estado están ahí. Y ese va a ser el contraste esta noche en cuanto a lo que diga la vicepresidenta actual, candidata demócrata, Kamala Harris, y lo que diga el expresidente Donald Trump.
al norteamericano que es menos emocional al momento de decidir su voto y que le da mucha importancia a esa decisión como ciudadano, le interesa mucho el tema de la economía, le preocupa mucho su bolsillo, vota generalmente por quien le dé mayores garantías de estabilidad individual, personal y por quien les dé mejores garantías también de progreso y bienestar de los Estados Unidos como nación. Otros también trabajan con otros también le da mucha importancia a la visión que tiene el candidato presidencial o en este caso el aspirante a la reelección, que en este caso sería Kamala Harris, del futuro estratégico en términos geopolíticos de los Estados Unidos para mantener un sitial, por ejemplo, de preeminencia en el escenario internacional. ¿Cuáles piensas tú que serán esos temas que dominarán el debate de esta noche, además de la migración, de la situación económica y de la política exterior del gobierno del presidente Joe Biden y de Kamala Harris? Bueno, yo creo que dos temas importantes, tú decías, el económico es el número uno. Yo creo que la última encuesta que salió ya hace un par de semanas detrás en cuanto a quién se confiaba más en el manejo de la economía de Estados Unidos, sea la vicepresidenta Kamala Harris o el expresidente Trump. El expresidente Trump le llevaba una ventaja sustancial en cuanto a la confianza en el manejo económico de Estados Unidos. Como tú dices, no solamente aquí, sino en otros países de la región, la gente vota por su bolsillo y su bienestar. Y yo creo que muchas de las preguntas que se van a contestar los votantes en noviembre es si estuvieron mejor hace 4 años que lo que están hoy. Yo creo que el tema económico es muy importante, ya que se ha disparado el déficit fiscal. El plan económico de la vicepresidenta Harris, que ha dicho públicamente, le va a sumar unos $2 trillones al déficit fiscal, algo que ya en los últimos 3 años y medio se le había sumado unos 5 trillones más a ese déficit. Entonces sería un déficit de $7 trillones según dentro de un déficit total de 37 trillones de dólares. Entonces, wow, sí hay un tema económico fuerte, es un problema económico que no sería soportable a largo tiempo para Estados Unidos como país de una economía fuerte, es un endeudamiento muy, muy fuerte. Entonces yo creo que el tema económico va a ser de esos temas que va a manejar el intento o lo que piensa el votante en noviembre hacer, quién elegir, por el hecho de que su bolsillo lo está sufriendo. El costo de la canasta básica está mucho más alto en Estados Unidos, el costo de la gasolina, los intereses para los préstamos hipotecarios y carros. Entonces eso sí tiene y va a tener un peso real en cuanto al votante en noviembre. En cuanto a política exterior, ya no ha dicho nada diferente a lo que vienen haciendo, el financiar esta guerra proxy con Ucrania. El tema de su liderazgo a nivel global es muy débil y lo hemos visto. Bueno, hablaban ustedes más temprano del tema de Venezuela, pero ese no es el único. Está el tema China, está el tema Rusia, está el tema Corea del Norte, y no hay una política clara para Latinoamérica, como hemos visto en los últimos años. Entonces yo creo que tiene muchos retos esta noche, pero yo creo que mucho de lo que se va a concentrar el debate esta noche va a ser la economía, el tema migratorio, que lo hemos hablado bastante en programas anteriores, pero es un tema que está vigente por el tema de la frontera, también el tema de la salud, que es algo que se va a debatir esta noche. Entonces son políticas claras que se van a debatir esta noche. Yo creo que en noviembre, en las elecciones, la gente y el votante de Estados Unidos va a tener una elección, y creo que se están concentrando más allá del candidato. Creo que el votante ha venido hablando sobre qué queremos como país en el futuro. Una agenda, lo que tenemos y llevamos hasta el día de hoy, o un cambio a lo que teníamos hace 4 años, que había más prosperidad, que había menos problemas de lo que hay ahora. Yo creo que es lo que está mirando el votante. No tanto el candidato, sino hacia dónde va el país. Willy, ¿cómo anda, digamos, la intención del voto latino, que tradicionalmente siempre estuvo inclinado hacia los demócratas? ¿Qué está pasando estadísticamente con esto? Y por otro lado, la sociedad tradicional norteamericana, que es bastante conservadora en el tema religioso cristiano, frente a una Kamala que es abortista, o sea, está con el aborto, y frente a un Trump que es pro vida y que es pro América, o sea, que vuelvan otra vez las inversiones extranjeras.
Fíjate, en cuanto al tema de cómo están ellos, el Trump con el voto hispano en Estados Unidos, obviamente le está yendo mejor que en las elecciones pasadas. El Partido Demócrata ha perdido y sigue perdiendo votos hispanos porque en realidad las prioridades del votante, no solamente afroamericano o anglosajón, sino también del hispano, según las encuestas, son las mismas. Primero, el tema económico. Segundo, el empleo. Tercero, la salud. Cuarto, seguridad. Quinto, el tema de política exterior y las guerras. Yo creo que inmigración anda, creo que como el tema número 8 en cuanto a las prioridades de los votantes hispanos. Entonces, en esos temas, el presidente Trump tiene mucho mayor apoyo. Entonces, por eso, en un momento, como tú decías, que hablamos de un 90%, venía votando para el Partido Demócrata, ahora tienen un 80 o menos, o un 78% de que estarían votando, o sea, que han perdido casi el doble en cuanto al apoyo de lo que en las últimas elecciones que tuvo el Partido Demócrata, lo que es hoy. Entonces yo creo que esa es una preocupación no solamente en el voto hispano, sino también en el voto afroamericano que tradicionalmente había votado demócrata en un 98%, ahora anda por un menos de un 80%, en cuanto a la intención de voto para el Partido Republicano. Entonces sí tienen unos retos importantes en términos de género, de cómo están votando los diferentes, también de género en sentido de afroamericano, de voto hispano, el voto asiático también, y el voto independiente, que son los que se manejan en ese sentido. En cuanto a lo que es la religión, obviamente hay una diferencia muy clara. Kamala Harris representa la agenda progresista, representa todo lo que es la agenda feminista, la agenda abortista y todo eso, y Trump es todo lo contrario. Entonces sí, claramente hay una diferencia, y hay que entender, como tú decías, que Estados Unidos, al igual que muchos latinos que en Estados Unidos, son de una tradición conservadora, de respeto a la vida, del respeto a los principios y la moral de las familias. Entonces eso es algo que se ve atacado en una agenda progresista que la vicepresidenta y el presidente Biden vienen apoyando ya hace los últimos 4 años. Entonces eso sí ha dividido claramente el voto religioso de un lado y de otro. Veía recientemente, Willy, los análisis de varias encuestas realizadas hace algo más de 15 días, en los que supuestamente Kamala Harris había logrado avanzar, mejorar su posicionamiento frente a Donald Trump en los llamados estados pendulares, aquellos estados que no son muy firmes, por ejemplo, al momento de votar por uno u otro partido, sino que pueden variar su posición. Por ejemplo, hablaba de Wisconsin, hablaba de Ohio, hablaba de Pennsylvania, donde supuestamente Kamala Harris ha logrado acortar en algunos la ventaja que tenía Trump frente a Joe Biden antes de retirarse, y en algunos inclusive estarían en lo que algunos expertos en encuestas llaman empate técnico. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo se está expresando esta situación en la realidad de la campaña? Sí, la última encuesta que salió en el New York Times hace 2 días da a Trump ahora la delantera de nuevo a favor de la intención de voto. Pero hay que explicar algo muy interesante, el tema de las encuestas, porque también está la encuesta de, como tú decías, no solamente los estados péndulos, sino de la cantidad de votos electorales que se necesitan para ganar las elecciones en Estados Unidos. La gente tiene que entender que en Estados Unidos las elecciones no se ganan por el voto popular, sino por el voto del colegio electoral. Y en ese sentido, creo que Trump anda en un 60% de ventaja en comparación a la vicepresidenta Kamala Harris en cuanto a lo que es ganar ese voto de colegio electoral. En cuanto a las encuestas, y hay que tenerlo bien claro para entender de qué manera se puede manipular la información utilizando encuestas. Las encuestas de intención de voto en Estados Unidos, las que hemos visto, las últimas, inclusive la misma de New York Times, hay que leer en las líneas finas, o sea, a quién se le pregunta. De un sample de 1.200, 1.500 personas, si tú entrevistas el 60% demócrata, el 35% republicano y el 4 o 5% de voto independiente, en un país que está completamente polarizado, es muy difícil que no te dé unos resultados a favor de la candidata o el candidato del Partido Demócrata, porque se están tomando más personas afiliadas a ese partido. Entonces es una manera de tú utilizar una encuesta para decir que te va bien o te va mal,
cuando ya las preguntas o el sample o las personas que se cuestionan, ya tú conoces cuál es su favoritismo político. Y ese es el gran problema que tienen las encuestas en Estados Unidos y en otros países, que cuando quieren manipular una narrativa, te hacen ese tipo de encuestas en la cual, porque diríamos, si el país está completamente polarizado, como está ahora Estados Unidos, si tú tomas un ejemplo de 50% republicano, 50% demócrata, te va a dar una encuesta muy pareja porque estás hablando con la gente que está votando o va a votar a favor de X candidatos. En tiempos atrás, en años atrás, donde ese pool, como decimos aquí, de votantes independientes era de un 19, un 20%, sí tenía mucho peso, porque tú podrías decir, bueno, del voto independiente yo traigo un 10%, o un 15 o un 20% del voto independiente en una encuesta, y el otro 80% traigo 40 republicanos y 40 demócratas, y cuando hago la pregunta a estos tres diferentes votantes, tú te vas a dar cuenta si el votante independiente se inclina de un lado o del otro para dar el candidato favorito. En este sentido, no se está viendo eso porque ese voto independiente se ha reducido a un 3 o un 4%. Entonces, ¿qué está pasando? Las encuestas se están haciendo de manera que te toman un sample mucho más de un partido para darte darte una respuesta de algo que tú andas buscando para cambiar una narrativa. Entonces, por eso hay que tener cuidado con las encuestas, porque recordemos que en el 2016, basado en el New York Times, la noche anterior de las elecciones, Hillary Clinton ganaba las elecciones con un 98% de seguridad, y aquello fue falso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, pues, yo tuve la experiencia de estar en esas elecciones y vi cómo el escenario que se tenía para celebrar, los mismos medios bocina demócratas fueron los primeros sorprendidos en el aire cuando fueron mirando cómo Trump derrotó a Hillary. Entonces, cuando uno hace la comparación entre Hillary, Kamala o la misma Michelle Obama, uno ve que a nivel, digamos, de la figura, del tamaño, ella no supera ni a Hillary en su momento, ni a la señora Obama. De modo que sí, claro, yo me la juego. Yo pienso que definitivamente Trump, a pesar de que tiene todos unos grupos fácticos en contra, sobre todo dueños de medios, yo pienso que Trump finalmente va a salir ganancioso. Aquí mucho se habla de que esta es una elección para Trump perder, o sea, que tiene toda la de ganar, que de perder solamente sería porque él haga o diga algo que la gente se desencante, porque las encuestas, como te decía hace un momento, leyendo entre líneas, uno se da cuenta cuál es la intención del voto del estadounidense, y obviamente estamos en un clima político polarizado, muy polarizado, pero la gente se ha dado cuenta de que le han querido vender a alguien que ya tiene la Casa Blanca 3 años y medio, casi 4, como si fuese una candidata nueva, que no era conocida, que ahora se le está haciendo una campaña muy positiva, pero es la misma persona que ha sido parte del gobierno actual, todavía es parte del gobierno actual, promoviendo y prometiendo cosas que no hicieron en los últimos 3 años y medio y que todavía están en el poder en la Casa Blanca y no lo hacen. Entonces es muy difícil tú quererle vender al votante. Yo tengo la solución de todos los problemas del país, pero he estado 3 años y medio en el gobierno y no lo he hecho, y todavía estoy en el gobierno y no pienso hacerlo. Entonces ese es el gran problema que tiene ella, y me imagino que muchas de las respuestas que vamos a escuchar del presidente Trump esta noche es decirle a ella, frente al público, usted que está ahí, ¿por qué no lo hace? O sea, es muy bonito decirlo ahora, o sea, ha cambiado su posición en muchísimos temas de política de gobierno, la ha cambiado por conveniencia política. Inclusive Bernie Sanders, el senador demócrata, que le preguntaron ayer públicamente que qué pensaba ella de los cambios de política que está diciendo, lo que está tratando de vender la vicepresidenta, y él dijo en la entrevista el día de ayer que hay que entenderla, que ella tiene que hacer eso para poder ganar las elecciones. O sea, lo dijo claramente. No es porque en realidad, y dijo que ella no había cambiado su visión, sino que había cambiado su discurso para poder ganar las elecciones. Entonces imagínate en la disyuntiva donde está el país con una candidata que actualmente está en el gobierno,
que te está vendiendo soluciones, las cuales no ha hecho en los últimos 3 años y medio, ni piensa hacerlo en los próximos 6 meses que le quedan de gobierno. Entonces, ese es un gran problema que ella tiene, además de otros, pero tratar de entender sus posiciones políticas en los últimos 4 años con lo que está diciendo ahora es muy complicado. Vamos a esperar esta noche el debate a ver cómo queda Kamala Harris frente a un desafiante Donald Trump, que siempre lo ha sido. Es un hombre de una figura muy firme, de posiciones muy categóricas. A ver cómo le va a Kamala Harris en este debate para las elecciones del día 5 de noviembre de este año. Gracias, Willy. Esperamos a ver si podemos hacer contacto contigo mañana para que analicemos entonces el desempeño de Kamala Harris y de Donald Trump en este debate. ¿Qué te parece? Bueno, por ahí nos veremos mañana entonces. Le envío un fuerte abrazo. Gracias, Willy Lora, nuestro analista y director internacional, por estas informaciones. A ustedes, amables televidentes, permanezcan con nosotros porque en cuestión de segundos estamos de regreso. Hay que sumar a esto, Marino, que para ser presidente de los Estados Unidos es necesario 270 votos electorales de un total de 538 que hay en el sistema electoral de los Estados Unidos. A ustedes quédense ahí, en cuestión de segundos estamos de vuelta. Y amigas y amigos, tenemos en línea al economista más disruptivo de la República Dominicana, investigador, profesor, un gran catedrático, pero sobre todo un gran analista diferente. Me refiero a Luis Humberto Vargas, quien los tenemos aquí en línea para conversar algunos temas sociales y económicos. Buenos días, don Luis Vargas. Muy buenos días, Dios le bendiga a los dos. Muy buenos amigos. Yo preocupado por las reformas que se están anunciando desde el gobierno, unos que la apoyan, otros como que la están boicoteando, las propuestas, tanto en las reformas tributarias como en la constitucional. ¿Por dónde tú crees que anda la cosa? ¿Qué es lo que se mueve ahí con esas dos visiones de sí o no, desde tu punto de vista? Son dos reformas indudablemente muy importantes que ha propuesto el presidente de la República, pero hay que señalar que una cosa es lo que propone el presidente de la República y otra cosa es lo que decide el Congreso Nacional. Nosotros tenemos un proyecto de república que se formuló en 1844. Todavía ese proyecto, esa idea, ese propósito, esa aspiración no ha sido cumplida, lamentablemente. Es decir que cuando nosotros surgimos como República Dominicana, se dijo que era sencillamente un país de carácter republicano, democrático y con una característica representativa. Pero tenemos que acordarnos que la primera constitución de 1844 fue una constitución de carácter dictatorial, que quede claro. Y desde ese año hasta el día de hoy hemos mantenido con alzas y bajas, a veces mucho más que menos, a veces mucho menos que más, un régimen de carácter dictatorial en República Dominicana. Entonces, ¿por qué yo señalo eso? Porque independientemente de los límites que se quiere imponer a esta reforma, solamente con algunos puntos, no se quiere discutir el carácter republicano. El carácter republicano básicamente está constituido en una institucionalización del poder ejecutivo, del poder judicial y el poder legislativo, donde estemos claros, lo único que se eligen son funcionarios de cada uno de esos poderes, exceptuando el poder judicial, para que cumplan una sola cosa, el mandato. Si son legisladores, el mandato de la Constitución. Si son los funcionarios ejecutivos, el mandato de la ley. Y eso no se ha respetado en República Dominicana. Entonces, no son representantes,
que es representante del Caray, cuando la inmensa mayoría de la gente que elegimos son clientes. ¿Clientes de quién? Del partido. Son clientes de los grupos de poder. Entonces, aquí en República Dominicana tenemos una serie de expertos que se hacen llamar doctores en derecho constitucional que han venido desinformando casi en su totalidad el contenido de la Constitución, lo que es una reforma de carácter constitucional. Ahora bien, nosotros debimos de haber surgido como asamblea constituyente. ¿Qué significa? Que mediante una votación popular se eligieran esas personas, esos delegados, para que pudieran determinar la Constitución, la primera Constitución de República Dominicana. Nunca hemos tenido asamblea constituyente, ni siquiera la de 1963. Lo que se eligieron fueron dirigentes de los partidos políticos de la época y se convirtieron en asamblea constituyente para sencillamente poder determinar una constitución con algunos avances, pero los problemas cardinales de República Dominicana no fueron resueltos. Entonces, eso hay que ponerlo en el debate. Nosotros no tenemos efectivamente una constitución que sea expresión del pueblo dominicano, porque se habla de democracia, pero ¿qué es lo que es democracia de acuerdo al dicho? De acuerdo a lo que hemos aprendido, que es elemental. Un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Pero ¿quién te ha dicho a ti que el pueblo que decide? Las votaciones son manipulaciones mediáticas, son manipulaciones de dinero, donde nosotros reconocimos desde muchachos cómo se hacían los fraudes por parte del doctor Joaquín Balaguer, que dicho sea de paso, se nombró padre de la democracia. Es una afrenta nacional, es una vergüenza nacional. Un individuo que se dedicó, después que llegó al poder, después de una intervención, a matar, oigan bien, a matar disidentes, a matar gente que se diferenciaba de él, y sobre todo izquierdistas, jóvenes que estaban en la flor de su vida y no se quiere recordar, ni siquiera la Universidad Autónoma de Santo Domingo se atreve a recordar, a hacer su memoria, pero mantengamos la línea. No hay tal democracia en República Dominicana, que quede claro. Y si hablamos de democracia, cuando se habla de democracia, se habla de un tipo de democracia que no es democracia, que es la democracia liberal. Y eso lo saben los expertos constitucionalistas en República Dominicana, porque la muestra más palpable fue la decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una sustitución de la Asamblea Constituyente, una partida de abogados que se arrogan la facultad de ellos estar decidiendo asuntos constitucionales que le competen, y es un derecho del pueblo dominicano desde 1844 que no ha cumplido. Que quedemos claros en eso. Doctor, usted lo que sugiere es que esta reforma constitucional que está promoviendo el presidente de la República, Luis Abinader, sea realizada por una asamblea constituyente, pero ya no hay tiempo para eso, para escoger a unos constituyentes que se encarguen de la reforma constitucional. No es dicho esta reforma, pero puede incluirse en la reforma porque es una obligación. Oiga bien, es una obligación, y que quede todavía más claro, es una obligación del presidente de la República, Luis Abinader, que es nuestro presidente, no tengo ninguna objeción, de que tiene que cumplir con la Constitución, tiene que cumplir con el carácter democrático, tiene que cumplir con el carácter republicano, porque hasta ahora ni siquiera Juan Bosch, oigan bien, ni siquiera Juan Bosch respetó la Constitución. ¿Por qué? Porque aquí no se quiere hacer historia constitucional. Y dicho sea de paso, de esos expertos no hay uno solo, incluyendo a Ray Guevara, ¿verdad? Que eso, digamos, es el padrote de las constituciones últimas de República Dominicana, que tenga
información, que tenga conocimiento sobre la historia constitucional de República Dominicana. Y a quien se alega que es el historiador, Peñavalle, también Peñavalle desconocía el carácter histórico de la Constitución en República Dominicana. Un conservador, un reaccionario, un racista, un ultraconservador, perteneciente aquella vez a los grupos de poder, y por eso fue que llegó a ocupar un puesto importante que se le quiere ver como un gran intelectual. No, es una afrenta a la historia dominicana, como es la afrenta que todavía tenemos en Boca de Yuma, que le tenemos un monumento a los españoles, a ese famoso conquistador que sencillamente alimentaba a sus perros con carne de indígena después que le tiraba a los indígenas, a los perros. Y eso lo admite el Ministerio de Educación, eso lo admite República Dominicana. Cuando un turista va a Boca de Yuma, lo único que ve es un espectáculo de que a favor de los españoles y no del crimen, el genocidio que se cometió en estos suelos, en estas tierras, en contra de los indígenas. Entonces, vamos a hablar claro, muy claro. Aquí no hay democracia, aquí lo que hay es un régimen dictatorial. Y creo que este es de los pocos espacios que permite que se dé ese tipo de declaración. Ahora, es una discusión teórica y es una discusión práctica. Mientras nosotros tengamos un presidente que sea jefe, y dígame si no es verdad, del Poder Ejecutivo, un presidente que es el jefe del Poder Legislativo, y dígame si no es verdad que cualquier pieza legislativa que propone el presidente de la República, no hay un solo diputado capaz de enfrentar al presidente de la República. Y a nivel judicial, oiga, pero ¿quién es que tiene el control del sistema judicial en República Dominicana? Es mentira, mentira, mentira que tenemos una justicia independiente en República Dominicana. Que quede también bastante claro. El presidente de la República es el responsable del Poder Judicial. Ahora, en una reforma constitucional que estaría pendiente, porque estamos de acuerdo que si se quiere hacer que se haga, pero va a ser un atropello, no va a resolver ningún problema fundamental, a menos que no sea favorecer ciertos intereses. Don Luis, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa ahora. ¿Qué le parece, por favor, si con su venia hacemos la pausa y continuamos la conversación? Vámonos a la pausa y regresamos con don Luis Vargas y esta conversación que tenemos con el economista Luis Humberto Vargas, un hombre de posiciones muy firmes, muy categóricas. Don Luis, está ahí con nosotros, ¿verdad? Sí, cómo no, estoy esperando después de la pausa. De la pausa, sí, usted es un hombre que sabe de producción de televisión. Óigame, la reforma fiscal, que es el tema del que todo el mundo está hablando, quizás es un tema mucho más importante para algunos que la reforma constitucional, porque la reforma fiscal toca definitivamente el bolsillo de todos y tocará el bolsillo de todos. El tema estaría en ver de qué manera, qué tanto tocaría el bolsillo de cada uno y si sería equitativa o si harían lo que muchos están demandando, y es que quienes más dinero tienen, quienes más ganan, paguen más impuestos y que no sacrifiquen más a la clase media y a la gente de abajo. ¿Cuál es la visión que usted tiene de la reforma fiscal, don Luis? Sí, antes de contestar, en 30 segundos, déjame hacer una síntesis de mis planteamientos sobre reforma constitucional muy apretado. Yo creo que debe de hacerse la discusión de reforma constitucional, hay tal punto de que haya que plantear una reforma de carácter constituyente por asamblea constituyente, que sea el mismo pueblo, los elegidos por el pueblo, quienes definan esa nueva constitución, porque esto pasaría como una reforma más, no como el mamotreto que nosotros tenemos hoy día, que fue reformado de manera inconstitucional, porque se hizo una nueva constitución, cuando eso no es mandato. Otra cosa es que no podemos aceptar este carácter dictatorial que está en la Constitución, que son las cláusulas pétreas, las que no pueden ser, modificadas. ¿Y por qué no? Para eso tenemos una asamblea constituyente, y el Tribunal Constitucional juega un papel reaccionario en República Dominicana, porque quiere que no sea el pueblo quien elija, sino que sea un grupo de abogados que nadie
lo ha elegido, sino que es el presidente de la República, porque ahí viene otra vez la decisión del presidente de nombrar nuevos jueces, no solamente en el Tribunal Constitucional, sino en la Suprema Corte de Justicia. Que quede claro eso. Vamos entonces a lo de la reforma fiscal. Mire, ya desde el 2012, de acuerdo a la ley que está relacionada con la Estrategia Nacional de Desarrollo, se mandó por ley, porque la ley es un mandato, de que se hiciera un pacto fiscal y al mismo tiempo una modificación de la ley. La modificación que se hizo en el 2012, porque hubo una reforma fiscal, que dicho sea de paso, uno de los expositores con amplia cobertura en los medios de comunicación fue de los artífices de esa reforma, aparte de los neoliberales. Y ese señor que fue contratado y fue un empleado de asociaciones de bebidas alcohólicas en República Dominicana, que fue quien intervino en la escritura de esa reforma, hoy día es un asesor de ellos mismos para que sencillamente haya una modificación. Eso es República Dominicana. Aquí hay grupos de poder que se le ha llamado generalmente neoliberales, pero que también son ultraconservadores, ultrarreaccionarios, que son los que están en el poder. Pero ¿quiénes son los que mandatan en definitiva? Que es violación de la Constitución, violación de la ley. Es un grupito de 7 familias ya en República Dominicana. ¿Y por qué no se quiere decir eso? Eso no quiere decir que se reconozcan su mérito en su progreso empresarial, en su desarrollo, personal, pero son los que en definitiva determinan la legislación en República Dominicana y son los que determinan el tipo de constitución y el tipo de gobierno. Que quede claro eso también, que aquí no se quiere discutir, porque aquí se habla maravillas, inclusive con todo el respeto que usted me merece del crecimiento económico. ¿Pero quién le ha dicho a usted que hay crecimiento económico? Dígame en qué momento el Banco Central, porque es el que lleva las estadísticas cuando debiera llevar la Oficina Nacional de Estadística, ha respondido a las acusaciones que se le ha hecho de manipulación de la data del crecimiento nacional en torno a las cuentas que fueron aventadas de comunicaciones, las cuentas que fueron aventadas de los servicios, concretamente de zona franca, de cómo antes se registraba en el sector primario, que era el sector agrario, pecuario, y después pasó a considerarse como, oiga bien, Minas fue considerada como industria, pero en términos de servicios, zona franca estaba considerada como servicio. ¿Y cómo que está considerada hoy día manufactura? Todo eso fueron puras manipulaciones. Resulta que el que es juez y parte es el propio Banco Central. ¿Y por qué? ¿Por qué? Siempre la pregunta, ¿por qué el Banco Central tiene que tener el control de la data nacional? Pero ustedes no son expertos monetarios que han llevado a una devaluación real y efectiva del peso dominicano. Antes se compraba una menta con un solo centavo. Ahora usted necesita 250 centavos para comprar la misma bendita menta. Dejémonos de cuento de camino. Nosotros ya llegamos, oiga bien, que quede también claro, a un punto que hay que sustituir el signo monetario peso, porque está devaluado, a pesar de todas las operaciones ilegales, inconstitucionales que realiza el Banco Central. Que eso nadie quiere ponerle el dedo en la llaga. Y dicho sea de paso, no está incorporado real y efectivamente el tema del Banco Central, porque el Banco Central, quien en definitiva lo fondea, lo amamanta, lo ceba, son los impuestos que hay que pagar de República Dominicana. Y dentro de esa reforma se quiere garantizar que se mantenga esa profusión de emisiones de papeles que están conectadas directamente con la crisis de la banca en 2003, que no está resuelto. Yo siempre lo dije en su propio programa, y no se quiere atender esto. El Banco Central ha emitido
un millón de millones de pesos, más 100,000 millones de pesos en papeles que no están esos recursos. Oiga bien, en el Banco Central. Pero ¿y quién le ha dicho a usted que el Banco Central tiene que emitir papeles? El que tiene que emitir papeles es Hacienda, y eso lo sabe lo del Banco Central. El Banco Central tiene sueldos ultra elevados, que van mucho más allá del techo. Pero ¿cómo vamos a pagar un gobernador que es incapaz, un tipo que ha sido incapaz de gestionar la moneda nacional? ¿Usted sabe cómo que se mantiene este dedo? Como decíamos cuando este peso, como decíamos muy chiquito, sencillamente como si fuera pegando un chicle. Eso es lo que es el gobernador, un representante de esos principales grupos de poder y de organismos internacionales que han venido quebrando a República Dominicana. ¿Por qué? Porque esa deuda de 1.100.000 millones de pesos, oiga bien, ¿quién es que la está cubriendo? El gobierno central. ¿Pero quién te ha dicho a ti que el gobierno central, que es la que aparece en el balance, tiene capacidad para pagar más de 700,000 millones de pesos, que es el saldo que le toca directamente al gobierno? Pero usted sabe cómo se puede cubrir. Nada más hay dos maneras. Nada más hay dos maneras. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, fue ratificado por el presidente Abinader como una Pero eso es lo que estoy señalando. Un tipo que ha quebrado, ha llevado a la bancarrota a República Dominicana, lo es ratificado. Ese señor debiera de ser destituido y debiera de ser llevado a los tribunales para responder con bienes propios esta barbaridad que ha ocurrido en República Dominicana. Porque usted sabe cómo que se mantiene esa política del Banco Central, cargando el pasivo, los adeudos al gobierno. El gobierno, para pagar, oiga bien, los 700,000, 800,000 millones de pesos, que es lo que aparece en el balance, tendría que aumentar la emisión monetaria. Y si usted tira billetes en la calle, la inflación se va a disparar. Ahora, el gobierno puede pagar, porque eso es lo que están buscando, en definitiva. Pues no solamente aquí no hay capitales para comprar los activos del Estado Dominicano. Tienen que ser inversionistas extranjeros, vender grandes extensiones de terreno, vender grandes edificaciones, vender el patrimonio nacional. Y si usted los activos los pone en venta, va a haber lo que se le llama una deflación, es decir, una reducción brutal del precio de esos activos, de esas edificaciones, de esos terrenos. La muestra más palpable de este desastre es que tenemos cada bendito mes que estar alimentando una institución que es parasitaria. Ese Banco Central ha sido incapaz de sencillamente poder controlar al que está a cargo de la emisión de billetes, o sea, de la edición. Oiga, usted toma una papeleta de 200 pesos y una de 1,000, es la misma. El color es parecido. Ni siquiera tuvo la capacidad de ponerle un color dentro del arco iris nacional para poder resolver eso. Y dígame si no es verdad. ¿Quién no se ha confundido con una papeleta de 200 pesos, 1,000 pesos? ¿O quién no le ha entregado una papeleta de 200 pesos, 1,000 pesos? Y si somos serios, si era de 200 pesos y se nos entregó 1,000, debimos de haber entregado, y siempre hemos entregado 1,000 pesos. Pero vayamos a la cuestión fiscal. Aquí no se quiere tocar el tema. Aquí lo que se quiere hacer, que estamos de acuerdo para empezar, pero hay que crear las condiciones, porque aquí viene el famoso carro sin freno de Magluta, o estamos olvidando historia económica de República Dominicana. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Sencillamente sacar la propiedad. La gran propiedad. ¿Dónde está la propuesta del gravamen a las grandes extensiones de tierra? El único que se atrevió y no logró pasar fue Balaguer, con un gravamen a los latifundios considerado de 500 tareas. Que dicho sea de paso, todavía esa ley está vigente y no se quiere aplicar. Ahora, ¿qué es lo que hemos tenido? Empresas multinacionales con miles de kilómetros, no tareas, no miles de kilómetros, si usted no lo sabía, o grupos privados con miles de kilómetros, que son los que están relacionados con el tema del azúcar, o también de otros productos básicos, o también cómo se han venido apropiando, que también debe de abrirse una investigación que no se quiere hacer,
de las últimas administraciones, desde la época de Balaguer, nosotros contabilizábamos 2.300.000 tareas en el Instituto Agrario Dominicano. ¿Usted sabe cuánto es que calcula hoy día el Instituto Agrario Dominicano? 700.000 tareas. Entonces, ¿dónde está ese 1.600.000 tareas? ¿Quién lo tiene? Porque todas y cada una de esas transacciones debieron de haber pasado por el Congreso Nacional. Nosotros no tenemos un Congreso Nacional. Nosotros lo que tenemos diputados o senadores que son plutócratas, que compran, en la generalidad de los casos, compran su curul, su puesto de diputado o senador, o de grupos de poder que imponen, como lo imponen grupos de poder en República Dominicana, y nada más hay que ver la relación entre esos congresistas y sus vinculaciones con esos grupos de poder. Son los que los nombran. Y si no lo nombran, lo compran. Aquí hemos tenido una barbaridad que Odebrecht reconoció que pagó a congresistas cientos de millones de dólares, ¿o no es así? Sí. ¿Y dónde está esa investigación? ¿Dónde está esa responsabilidad? A esos economistas que fueron premiados, ¿dónde está? Sencillamente se le retiraron los cargos. ¿Y cómo es posible? Y no queremos hacer ninguna acusación. Eso le toca a los tribunales, pero aquí no hay tribunales independientes. Aquí no hay tribunales independientes. Aquí no hay tribunales independientes. Aquí se está metiendo una propaganda a propósito. Y usted, que es comunicador, y también el colega Marino, que es comunicador, sabe que se hizo una entrevista a un extranjero que fue el asesor de la última campaña, donde él reconoció que duró años doblándole el voto a los dominicanos. Un extranjero a base de una campaña. ¿Quién la financió? Eso habría que investigar. Y ese extranjero, que fue una primera entrevista, que solamente se publicó la primera parte porque dijo tantas verdades que se decidió quitar la segunda parte. Ustedes, me imagino, la tienen que tener. Si ustedes son valientes, publiquenla entera, la bendita entrevista. ¿Y qué significa este señor? Para limpiarlo, se le entregó la ciudadanía inmediatamente después del triunfo. Pero ¿cómo es posible que un extranjero que ha doblegado el voto, manipuló el voto a base de una campaña, sea el que decida en República Dominicana? O mejor dicho, sea de lo que decidieron. Y eso no hay un solo partido de oposición, ni de izquierda ni de derecha, ni de centro ni de izquierda, ni de centro ni de derecha, o de extrema derecha, que es la que se le ha abierto los medios de comunicación para que haga de la suya con ideas la promulgación y propaganda racista, xenófoba, discriminatoria en contra de los migrantes extranjeros, concretamente haitianos. Que también quede claro, y tiene que ver con reforma constitucional y con reforma también fiscal. Los dominicanos que nacen en República Dominicana, todo nacido en territorio dominicano, es dominicano, de acuerdo a la Constitución. La Constitución de 1929 no tiene estatura constitucional, porque fue un acuerdo con una serie de golpistas que eran los que estaban en Haití. Eso no se quiere decir. Pero eso no es lo que dice la Constitución actual, don Luis. Usted no puede firmar un tratado fronterizo. La Constitución actual y la ley de migración, eso no es lo que dice. Dice que no son dominicanos, que no adquieren la nacionalidad dominicana. Oiga, eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque, oiga, eso es falso lo que usted acaba de decir. Y vamos a hacer un programa para yo demostrarle desde el punto de vista de la ley. Que ya el tiempo pero no partiendo de 1929. Hay que partir de la Constitución de 1903 y hay que partir también, en tal caso, de la Constitución de 1844. Usted repite la misma letanía que son los que tienen el poder en República Dominicana. De hecho, aquí hay abogados que debieron de haber sido objetados en esas últimas reformas. ¿Usted sabe por qué? Porque participaron en el convenio, en el tratado dominico-haitiano de trasladar haitianos desde Haití
hacia República Dominicana de manera Gracias, ilegal. Luis. Se acabó el tiempo, don Luis. Lo vamos a invitar para una próxima ocasión. Ven para acá pronto. A Ay, ustedes, mi muchas gracias. Pasen feliz el resto del día. Nos vemos mañana. Dejaste el escenario encendido, Luis. Gracias. Ay, 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 ay.